Aloha y bienvenidos a el video que precisamente hacemos como comunión año con año en este canal. Ya estamos en julio, así que evidentemente en la primera semana de este mes tenemos que hacer lo que nos toca. ¿Cuáles son las top 10 mejores películas en lo que va del presente año? Y en este caso te toca a ti, mi querido 2024. Antes de empezar, ¿tienes seguro? Fíjate que aunque iniciamos el año, bueno, yo a finales de 2023 estaba bastante emocionado porque dije, a ver, vamos a ver la calidad de películas, la otra cantidad de películas que hay, ¿no? Vamos a ver lo que nos ofrece. Y yo de verdad tenía la esperanza de que el 2024 iba a ser tanto muy buen año como en música, que lo ha sido, tanto muy buen año como en películas. Pero la verdad, al hacer este video, he batallado bastante poniendo todos estos requisitos que son los que vamos a ver para tomar en cuenta nuestro top 10. Pues no te voy a negar que se me hizo bastante complicado encontrar 10 que considere al menos buenas. Protagonizada por Jake Gyllenhaal y sí, aunque suene raro, Conor McGregor. El Duro o Raw Load es una película de acción suspenso de 1 hora 54 que te genera una sensación de estar viendo esa justicia de un salvador. Claro, todo arreglado con los puños. Un sinfín de acción incluso frente a un villano más potente que el protagonista. Y si cuando los comparas, pues bueno, evidentemente uno podría romperle fácilmente la cara a otro. Mucha gente dice que Conor McGregor en esta película se manejó bastante mejor que actuaciones como La Roca. Y que es una sensación típica de película que te da una maravilla cuando no esperas absolutamente nada de ella. Si bien se puede decir que es acción, acción y acción sin parar, precisamente este género es el que lleva a la máxima potencia con dirección de cámaras, efectos, escenografías y puestas en escenas que te llevan a tener una buena adrenalina. Tengo la impresión de que no te intimidas. Come on, Mike, slow down. We are late. My stomach, Mike. I need a ginger. Con la cuarta entrega, después de muchísimo tiempo, tenemos otra vez a Will Smith y Martin Lawrence como los policías rebeldes que tanto han dado de qué hablar. Una película que sin duda quizás está hecha para plataformas como tal, pero que vista en el cine aún así es garantía de risas convergidas y mixeadas de una buena manera, como si se tratase de una gran caipirinha entre la acción y la comedia. Bad Boys, Ride or Die o Hasta la Muerte es un film con emoción, carácter y comedia perfectamente balanceados para lo que es una película de acción y comedia. Bad Boys, Ride or Die logró cumplir y contribuir puntualmente, positivamente en todo lo que da aires a un film que logra, más allá de entretener, hacer que el espectador sienta una nostalgia y aire fresco a la vez. Algo que yo sentí en mucho tiempo y que precisamente este tipo de películas tiene que lograr. Que haga decir al espectador, sí, hoy valió completamente mi ida y gastadera en el cine. They're armed and dangerous. In 5, 4, 3. No! Windshield wiper fluid is flammable! Entonces suena su celular. Claudia ve la pantalla. Es tu papá. Escena 12, toma 1. De la acción a la comedia pasamos literalmente a lo dramático. Y saben, yo siempre he dicho que para tener una película aquí en este top, porque estoy seguro que a lo mejor algunos dirán, pero ¿por qué no pusiste esta? Porque precisamente hay fechas a respetar. Toda película aquí tiene que haber salido desde el 1 de enero hasta la primera semana de julio de 2024 en Estados Unidos y en México. Hay muchas películas que nos ayudan a entender a través de imágenes e historias, el reflejo de la sociedad que difícilmente se explica con palabras. Una película sí, mexicana y con mucho talento mexicano, pero que también se estrenó en Estados Unidos, una acción-reacción en su máximo esplendor y una dura crítica a la sociedad actual y el manejo incompetente de problemas reales que afectan hoy en día a muchas mujeres en muchos lados del mundo. Una realidad que superó a la ficción del mismo universo construido en este film. Y una película de menos a más tan natural que se siente real. Y eso precisamente es la esencia que pudo dejar el director en esta película. Voy a
denunciar. Yo creo que está buscando dinero. Dime la verdad, Daniel. Sure as the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on. I guess aware there's like a pretty huge civil war going. ¿Qué sería este top si no incluiríamos una película de división de opiniones? Civil War es una película que manifiesta la deshumanización de la sociedad ante los conflictos y sufrimientos, mostrando así quizás el positivo o desafortunado trabajo que a veces tienen que tener los reporteros que visitan zonas de guerra, que poco a poco convierte a algunos en seres insensibles, adictos a la adrenalina, con la necesidad contrastante de noticias exclusivas y fotos ganadoras de premios, tocando el film así muchas cuestiones culturales, sociales y políticas de los Estados Unidos, pero que aún así tuvo una increíble división de opiniones porque quizás visualmente no es lo tan espectacular, pero argumentativamente tiene un poder increíble en la sociedad. Indivisible, with liberty and justice for all. A host to a massive collection of parasitic organisms ready to cause infection, ready to cause infection, ready to cause infection. You can feel them. Sorpresón, aquí hay una sorpresa que seguramente muchos no esperaban ver, porque yo tampoco, la verdad. Simplemente la vi en una tarde de miércoles de chill cuando estaba lloviendo. Y vaya mensaje que me llegó. Es una película protagonizada por Isabela Merced que describe gráficamente lo que es la ansiedad, o más bien el TOC, manejando así hábilmente la lucha interna que esto produce dentro de la mente, tanto físicamente como internamente, esta enfermedad en una persona que la padece, y de forma sutil pero a la vez realista, mediante una fusión química con reacciones positivas y negativas entre el amor y este padecimiento. Digamos que es una de esas películas que introduce o también tiene una cuestión amorosa entre protagonistas, pero que esto no opaca el verdadero mensaje que quiere transmitir, abordando así las preocupaciones cotidianas de los adolescentes y también la angustia a nivel psicológico. Logra producir este film una reflexión importantísima en la forma de vivir de cada uno con sus problemas, siendo así, para los que conocen el libro, una adaptación bastante justa. One of the things I love about you, no matter how scared you are, you never stop trying. You, me. The question is, do you have it in you to make it epic? En la desatación de polémica de por qué no vendió tanto, si realmente es una buena película, y en donde por favor cinéfilos que les gusta todavía ir al cine deberían de seguir yendo al cine, o aquellos que tienen plataforma por favor también apoyan el cine cuando hay buenas producciones como esta, llegó Furiosa en una explicación y también quizás fallos de una gran historia, pero aún así alcanzable para tener el top en este film, siendo así que una precuela de Mad Max Fury Road nos centra en una joven furiosa con secuencias deslumbrantes y una enigmática Anya Taylor-Joy contra un villano espectacular de Chris Hemsworth. Sí, un poco caricaturesco, pero que la esencia de las primeras batallas por el poder son matizadas en grandes secuencias de acción, un apego al guión original de esta franquicia y exceso de dinamismo que no permite una construcción simbólica para que el espectador recuerde esta historia. Así, Furiosa es una especie de narración sobre la carretera, pero con una historia de origen grandiosa. Otro punto más para la carrera de Anya Taylor-Joy. I built this for nothing. This is our family. Y llegamos al que se quedó a nada de entrar en el podio de este top, que es precisamente una película que tiene el sentido de pertenencia para todos aquellos que se preguntan ¿qué es un club de motociclistas? Un film que describe gráficamente qué es el buscar sentirnos cómodos y aceptados dentro de un grupo de personas. Un grupo que nos llevará a tomar las decisiones que realmente nos dice quiénes somos y cómo somos felices.
Una película llena de nostalgia para los amantes de, precisamente, las motos, que no solo se queda en lo superficial, sino que profundiza en un sentido de pertenencia y narra de excelente manera la historia de un club de vándalos a través de personajes memorables, quienes encuentran la felicidad de saber que han coincidido y hallado su lugar en el mundo. Un film que demuestra que precisamente a pesar de ser una narración, porque evidentemente todo lo que vemos quizás no es el presente, ¿no?, de la película, demuestra que con una simpleza puede llegar a ser de las mejores películas en este 2024. I need you. You can't have it. De hecho, no sé por qué lo dije tarde, pero del 70% de las películas que estás viendo en este top, puedes encontrar la review en este canal. Y precisamente una review que me gustó bastante cómo quedó es la de Challengers, que con una dirección magistral detrás desafiantes, es un film de nueva generación pulido, especialmente para comprender una historia de amor, complicando así la narrativa, pero eficaz en cuanto a entretenimiento, salpicadura de un gran abanico de emociones para el espectador. Y secuencias tanto como deportivas como argumentales tremendamente destacadas. En este film sí se nota un amor propio en cuanto a la construcción de la trama o un triángulo amoroso que no es el típico que siempre vemos en una novela artística, sino que aquí con el deporte tenis de por medio, el director sabe cómo conjugar todos esos elementos y darnos un subidón hasta llegar a ese maldito juego final que es literalmente un poema al amor de este deporte. We went somewhere really beautiful together. Evidentemente a la película que nadie le va a quitar, no ni siquiera Deadpool, sino aquí vienen nuevamente y me lo recriminan cuando salga, el hecho de ser la más taquillera de 2024. Intensamente 2 nos muestra el papel de la ansiedad dentro de las emociones, reflejando con la historia de Riley, remarcando esta ansiedad por las nubes que es parte del crecimiento y más ahora de los chicos de nueva generación que están naciendo en un mundo cada vez más globalizado y dinámico. Intensamente 2 así refleja una visión muy energética, positiva y desenfrenada del interior y aún con un exterior empañado, logra mantener la esencia cautivadora para que cualquier familia pueda salir con una sonrisa y un mensaje correctamente difundido, cumpliendo con el nivel que venía mostrando intensamente el anterior, no superándola eso sí, pero sí cumpliendo con esa línea al mantenerla. ¡Síganme! Riley nos necesita. ¿Alguna vez los guié mal? Muchas veces. This world is beyond cruelty. Y finalmente el top 1, lo que he venido diciendo que nadie la ha podido superar y que cada que entro nuevamente a una sala de cine, bueno, con algunas películas evidentemente no, porque ya sé que no la van a superar, pero siempre entro con una película que espero bastante o espero mínimamente que sea buena. Digo, a ver si ya por favor superan a esta película que desde febrero de este año estoy diciendo que es la número 1 del 2024. You believe in Paul. I don't care what you believe, I believe. Duna, parte 2, es todo lo que una secuela debe ser. Y nuevamente el director Denis Villeneuve nos da un aspecto impresionantemente bello visualmente y una expansión a la altura y originalidad de la primera parte. Una esencia que brilla por sí misma, sin tanta acción, pero dándole la palabra al espectador de que no es tan necesaria. En una parte 2, que simplemente es el camino más interesante por el que pasar, para una consolidación de personajes y trama final en un aspecto rítmico, visual y sobresaliente. Tanto sonoro como auditivo, Duna, parte 2, me hizo sentir nuevamente esa sensación que todos debemos de sentir al ver
una película en el cine. Y si no me equivoco, la única hasta el momento que ha estado más cerca de tener esas 5 estrellas en este 2024. Seguramente la vamos a ver en muchas categorías en los próximos Oscar, pero la más importante opinión la tienes tú, así que a pesar de que esta es mi opinión en el top 10, yo estoy interesado en conocer tu opinión en la caja de comentarios, y esa es la tarea, esa es la pregunta para esta caja de comentarios de este video. Así que estén atentos, denle a suscribirse para no perderse en 6 meses a ver qué tanto cambió este top, que estoy seguro que sí va a cambiar. Joder, tenía que sonar la notificación de WhatsApp.